Economista, ¿cómo está? Buenos días. ¿Sí nos escucha? Hola, Omar. ¿Cómo está? Buenos días, un saludo a la distancia, un gusto verlos. ¿Cómo está, economista? Jimmy está de reposo, le ha dado un trancazo de esos buenos, pero nos está observando a la distancia. Estoy aquí ya está despierto, ya está despierto. Ya está despierto, ya nos mandó el mensaje por WhatsApp. No, estoy aquí con Alondra Santiago para poder conversar. Alondra también. ¿Qué tal? Aquí estamos con el economista Andrés Arauz. Economista, vi que ayer usted estuvo muy activo en redes sociales con respecto. Bueno, en estos últimos días he estado muy activo con el tema del CIADI. Ayer calificó de muy buena noticia este dato que nos brindaba la asambleísta Esther Cuesta. Explíquenos un poco por qué es para este sector de la población importante que la jueza Núquez no sea la que sustancie el caso en la Corte Constitucional. Bueno, para empezar, aquí tenemos que tener en cuenta que el objetivo del CIADI es facilitar las privatizaciones que quiere realizar el gobierno actual. Yo creo que es el tema que hay que ponerle atención en la coyuntura de la política nacional y por eso decidí involucrarme nuevamente a través de la participación en redes sociales, bueno, ahora también a través de ustedes, los medios de comunicación. Este es un tema crucial para el desarrollo y la historia de nuestro país. Y cuando los ecuatorianos escuchen CIADI tienen que entender privatizaciones, porque necesitan del CIADI para poder impulsar una agresiva privatización a precios muy bajos de los activos claves del Estado. Ya se ha hablado del Pacífico, de la liquidación de Seguros Sucre, pero también la privatización de CNT, de las refinerías, etcétera, y eso hay que tomar muy en cuenta. Además, tenemos el otro caso que es el caso Perenco, en donde no puede ser que nadie más en el Ecuador esté diciendo que hay que ahorrarle al país 412 millones de dólares de una multa, de una sanción a una empresa que además estaba constituida en un paraíso fiscal y cuyo principal árbitro estaba siendo a la vez juez de la Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, el laudo es totalmente ilegítimo e ilegal y hay que anularlo. Eso es algo que el país tiene que tener en cuenta y no podemos aquí hablar simplemente, bueno, tocará pagarle 412 millones de dólares a una empresa transnacional petrolera de Bahamas sin que haya por medio un examen crítico del laudo a través de una revisión judicial. Así que esos son objetivos claros que tenemos y lamentablemente el reingreso al CIADI es para poder pagar más rápidamente a la empresa transnacional Perenco. Eso no podemos nosotros tolerar como país, de que como la decisión del CIADI no tenía fuerza vinculante para el Ecuador, ya que el Ecuador ya no es parte del CIADI desde el año 2009, ahora dicen, no, volvamos rapidito al CIADI para poder justificar el pago a Perenco. Así que esto realmente es intolerable. A ver, economista. Lamentablemente la noticia que pone la compañera Esther Cuesta, que yo ayer celebré, luego de pocos minutos de haber puesto el tuit anoche, la Corte Constitucional nos cayó con la noticia que a pesar de que Teresa Núquez se había excusado, el Pleno decidió no aceptar su excusa y ella se mantiene como la persona a cargo de sustanciar el caso CIADI en la Corte. Entonces, se podría entender que igual va a calificar que no hay que pasar por la Asamblea para regresar al CIADI. Así es como nosotros prevemos que ocurra esto. Lamentablemente tenemos la posición de la Presidencia, de la Procuraduría, que con absurdos jurídicos, como decir de que el CIADI incluye arbitraje Estado-Estado y no arbitraje entre empresas y Estado, que dice la Procuraduría, lo cual deja mucho que pensar sobre los verdaderos intereses que existen ahí. Ojalá la Corte Constitucional, luego de haber recibido los amicus curiae de las distintas personalidades, académicos nacionales, internacionales, personas que participaron en la auditoría de los TBIs y el sistema de arbitraje, pues puedan tener una perspectiva más crítica y además acudan a los precedentes que ocurrieron ya en el pasado, como en el año 2001, cuando el Congreso Nacional de ese entonces sí tuvo que recibir el trámite del CIADI para su consideración y aprobación. Así que precedentes hay lo que quiera, hay lo del 2001,
hay lo del 2009, cuando la Asamblea Nacional también se pronunció para denunciar el CIADI, y pues la Constitución es sumamente clara al respecto. Pero economista, a ver, no lo dejemos en un título. Usted dice que el CIADI es igual a privatizaciones. Explíquele a la audiencia de manera sencilla, pedagógica, por qué según usted regresar al CIADI, que ojo, y usted que conoce bien el tema, me han dicho que es México el que está solicitando que Ecuador retorne al CIADI para poder firmar un acuerdo bilateral con ellos y de esa manera ingresar a la Alianza del Pacífico. ¿Por qué usted considera que regresar al CIADI sería una carta abierta para las privatizaciones? Es una carta abierta para las privatizaciones porque para poder llevar a cabo una acción tan riesgosa, tan violatoria de la Constitución, como es entregar el patrimonio público a precios extremadamente bajos a manos extranjeras o supuestamente extranjeras, porque también recordemos que puede un nacional, un ecuatoriano con su riqueza constituir una empresa offshore en el exterior y de ahí hacer inversión extranjera y comprar un activo público ecuatoriano, ¿ya? Pero entre paréntesis eso. Cuando el CIADI está vigente, esa empresa extranjera que compra el patrimonio público del Ecuador, si se llega a revertir esa privatización, si se llega a regular los precios, por ejemplo, las tarifas a las cuales estará sujeta el negocio, estará sujeto el negocio posterior a la privatización, podrá impugnar esa decisión en las cortes arbitrales internacionales y de esa manera garantizarse impunidad para el proceso de privatización. Actualmente no tienen esa impunidad. Si es que se lleva a cabo una privatización que viola la Constitución, la ley, el sentido común, el buen vivir de los ecuatorianos, un futuro gobierno y el sistema de justicia responderán acordemente. Pero si se lleva a cabo el CIADI, nos dejan con las manos atadas durante décadas porque se ata a los tratados bilaterales de inversión que tienen cláusulas de supervivencia de entre 15 y 20 años. Así que esto es claramente un mecanismo para poder facilitar las privatizaciones, ya que ninguna empresa extranjera va a querer llevarse activos públicos a precio de gallina enferma en condiciones realmente riesgosas para ellos, si es que no está vigente ese mecanismo de impunidad como es el CIADI para las transnacionales. Economista, para cerrar este tema, hay sectores que indican que el haber salido del CIADI fue lo que imposibilitó que llegara inversión extranjera en el país porque no le dábamos garantía a los inversionistas extranjeros. ¿Es así? Perdón, se me quedó por responder la pregunta de México, y eso es muy importante. A ver. No es que México ha dicho que fue Ecuador, aprueben rápido lo del CIADI, no, sino que el protocolo de la Alianza del Pacífico, en su capítulo 10, dice que tiene que haber membresía del CIADI para poder resolver los conflictos entre inversionistas de Perú, de Chile, de Colombia y de México en territorio ecuatoriano en el CIADI, es decir, lo mismo que estamos hablando ahorita. Entonces no es que México ha solicitado, sino que el Ecuador, para poder firmar la Alianza del Pacífico, según sus propios protocolos, primero tiene que llegar a un acuerdo con México y luego al propio acuerdo con la Alianza del Pacífico, en donde el capítulo 10 exige la membresía del CIADI. Por eso nosotros hemos dicho desde hace muchos años, la membresía de la Alianza del Pacífico es inconstitucional porque exige el arbitraje inversionista-Estado, que está prohibido por el artículo 422 de la Constitución. Ahora, sí hay cómo negociar inteligentemente. Hay como decir, bueno, yo me uniría tal vez a la Alianza del Pacífico, pero voy a excluir el capítulo 10 porque viola mi Constitución. Y además esa es la tendencia internacional ahora. Los nuevos acuerdos comerciales excluyen el arbitraje inversionista-Estado justamente porque en vez de generar seguridades, genera amenazas para los estados, para la regulación, para la capacidad de los países de garantizar condiciones dignas para su población. Y no, la salida del CIADI de ninguna manera ha tenido un impacto negativo en contra del Ecuador. Tristemente, todos estos arbitrajes que tenemos que enfrentar es cuando éramos parte del CIADI, fueron iniciados cuando éramos parte del CIADI. Desde ahí en adelante hemos tenido que enfrentar algunos casos en la
Corte de Arbitraje de La Haya, pero no hemos tenido que hacerlos en el marco del CIADI. La inversión extranjera ha venido. Ahí están, por ejemplo, muchos de los proyectos que actualmente se vienen desarrollando en el Ecuador sin la necesidad de TBIs y sin la necesidad de arbitrajes. Los principales inversionistas en el Ecuador son México, Brasil y indirectamente Panamá, pero sin requerir tratados bilaterales de inversión hasta la fecha. Así que no es verdad eso de que el CIADI ha sido determinante para atraer inversión y por falta de CIADI ha habido falta de inversión. Eso no es verdad. Okay. ¿Cómo está, economista? Le saluda Alondra Santiago. Quería hacerle una pregunta muy general, pero muy necesaria, porque usted también es economista y hay que saber sobre la economía del país. Un análisis de los próximos 4 años, sobre todo teniendo en cuenta que justo entrevistábamos a la ministra de Educación y hablaba de hacer 900 escuelas a lo largo de los 400 años, también de reincorporar... de 400 años, Dios. De los 4, dije 900 de los 4 años, incorporar a profesores, también hablamos del tema de salud, las vacunas, el tema COVID, hospitales que también necesitan de insumos, hospitales que necesitan hacerse. O sea, hay muchos componentes en el país que necesitan plata y el nivel económico... ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que necesita el país para no caer realmente en situaciones muy críticas? No, realmente la situación del Ecuador, como lo hemos visto en los últimos años, sigue siendo compleja. Y con casos como el de Perenco, en donde aparte de la complejidad en la que estábamos, con deudas a las universidades, a los gobiernos locales, sin la realización y ejecución de inversión y obra pública, con falta de atención en el sistema de salud, con unos rezagos enormes en deudas a la población, todavía se quiere pagar 412 millones de dólares a Perenco. Yo no entiendo cómo este no es un asunto de indignación nacional, pero esto debería ser la conversación en toda esquina de nuestro país, que en el contexto de la pandemia, en el contexto de una crisis fiscal, en el contexto de un desembolso del Fondo Monetario Internacional que no ha ocurrido desde el gobierno de Moreno y ahora tampoco en el del señor Lazo, tenemos que además pagar 412 millones de dólares a Perenco, una transnacional petrolera de un paraíso fiscal. No cuadra por ningún lado esto. Y que el gobierno haya dicho, bueno, no, eso sí vamos a pagar dentro de los próximos 60 días, no tiene ningún sentido. Si es que hay plata para pagar 412 millones de dólares a Perenco dentro de los próximos 60 días, ya pasaron algunos, así que será menos de un mes quizás, ¿cómo no hay plata para poder invertir adecuadamente en nuestro sistema educativo, dotar de internet, poder facilitar rápidamente el reingreso de los chicos a la escuela, poder recuperar el sistema de cuidados, poder reactivar los centros infantiles del buen vivir, poder realizar condiciones urgentes para la reproducción de la vida de los ecuatorianos? Así que yo creo que ahí tenemos muchas deudas pendientes y pronto veremos cómo así si hay plata para Perenco y no hay plata para poder atender las necesidades de la gente. Y economista, otra pregunta que tiene que ver, bueno, con la Asamblea, el panorama nacional. Se ha visto que primero la lentitud para instalarse, para hacer comisiones, para empezar a trabajar, tienen represados unos cuantos proyectos de leyes, entonces también eso por un lado. Segundo, que vemos que las bancadas en ciertos momentos que se unen, el otro no, mejor tú no, tú para allá, que la desconfianza, que la traición, etcétera. Y vemos que incluso en la bancada de UNES también hay esta especie de críticas dentro y de los propios asambleístas dentro de la propia bancada. ¿Cómo usted ve el panorama político y legislativo, ¿no?, del Ecuador? Yo creo que el panorama político tiene una gran tarea ahorita, que es analizar el caso del CIADI. Porque si es que se da paso a las privatizaciones, entonces, y no se hace nada al respecto, entonces, ¿de qué oposición programática estamos hablando? ¿De qué alternativas estamos hablando para ofrecer al país? ¿De qué agenda estamos hablando para ofrecer al país? Si es que que es el punto crucial para las privatizaciones, se lo deja libre, sin ninguna objeción, sin ningún debate nacional. Así que yo creo que ahí está una excelente prueba para todos los legisladores del Ecuador, para ver si realmente asumen el desafío que implica examinar la situación del CIADI y su relación con las privatizaciones en marcha. Y yo creo que ahí, bueno, hay algunas luces
que nos pueden dar los asambleístas de UNES. El día de hoy también el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, se ha pronunciado en contra del retorno del Ecuador al CIADI, los TBIs y las privatizaciones asociadas a ellas. Así que bueno, espero que ese sea un preludio de una oportunidad de encontrar coincidencias en la Asamblea Nacional. Pero ahora todos los ojos deben estar en la Corte Constitucional, que por favor, mientras nosotros estamos discutiendo si un asambleísta sí, un asambleísta no, en la Corte Constitucional se está discutiendo si es que el retorno al CIADI debe o no pasar por la Asamblea Nacional, debe o no pasar por el primer poder del Estado, debe o no pasar por un proceso de deliberación democrática. Eso no nos lo podemos permitir los ecuatorianos. Debemos evitar que la Corte Constitucional se convierta en un protoparlamento que viene a ser una mera extensión del Ejecutivo. Por favor, no lo permitamos, ecuatorianos. Economista, también pude observar que junto con el Observatorio de la Dolarización hablan sobre una acción de protección presentada a lo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por supuesta violación a los derechos humanos. ¿Podría explicarnos un poco por dónde va ese tema? Sí, bueno, junto con varias organizaciones de la sociedad civil, SEDES, Acción Jurídica Popular, Parlamento Laboral Ecuatoriano y muchos ecuatorianos patriotas, se presentó una acción de protección en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque violaba los derechos humanos, ya que en la carta de intención se exigían recortes, despido, desregulación, cambios normativos, etcétera, que afectaban los derechos del buen vivir, los derechos humanos de la población ecuatoriana. Tuvimos una respuesta parcialmente favorable de la justicia ecuatoriana en esa acción de protección. El 1 de julio se llevará la apelación iniciada por el gobierno de Moreno, que la debe continuar este gobierno, en contra de esa primera decisión, en donde se ordenaba que el gobierno implemente una política pro generación de empleo y pro garantía de derechos humanos. Así que nosotros vamos a estar atentos a cómo se desarrolle esa acción y, por supuesto, claramente mostrando que ahí había una intencionalidad de perjudicar los intereses de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Listo, economista, la última interrogante. Ya se ha hablado mucho, se aclaró el tema de su salida por temas personales, por temas de estudios, por cierto. Espero que su esposa esté mejor de salud. Pero la pregunta que le quiero hacer con respecto a esto, ya no tanto sobre lo que pasó, sino lo que vendrá. Cuando usted ya, su esposa esté bien, cuando termine su doctorado en México, ¿retomará la política o solamente planteará un debate público a través de roles ciudadanos, de espacios de debate público? Ya veremos, Omar, ya veremos. Esas son las circunstancias de la historia, se encargará de eso por sí mismo. Yo ahorita sigo concentrado en mis labores académicas y en el rol de cuidado de mi familia, ejerciendo la paternidad responsablemente. Yo he decidido, como dije al inicio de la entrevista, retomar mi presencia en el debate político nacional, porque me parece absurdo que no se haya hecho nada respecto del caso Perenco, que no se haga nada respecto del caso CIADI. Aquí tiene que haber atención sobre esto por parte del pueblo ecuatoriano. Una vez que esto pues tenga un desenlace, ojalá favorable para los intereses del pueblo ecuatoriano, retomaré mis actividades, pero estaré vinculado siempre desde la sociedad civil, desde los espacios que hemos construido con tantos compañeros y compañeras a lo largo de los años. Yo permanezco como un militante del progresismo ecuatoriano. En mí siempre podrán encontrar una persona que busque la unidad del progresismo, que busque lograr tener una agenda programática común, que se enfoque en los asuntos de fondo y de verdadera trascendencia para todo el pueblo ecuatoriano, y que busque lugares en común entre todos nuestros intereses. Aquí creo que ya para pelearnos, para dividirnos, hemos tenido suficientes momentos de unirnos, como lo he dicho, desde el 8 de febrero del 2021, en esta gran alianza progresista que yo sigo creyendo que es posible a pesar de todas las dificultades. Y para muestra,
ahí está la región latinoamericana que nos muestra el camino. Economista, la última pregunta. Aquí hemos hablado del tema de Bitcoin. Esto que yo, la verdad, que se lo digo, no sé cuántas entrevistas hemos tenido, yo todavía no entiendo ese tema de la moneda, pero preguntarle también, porque El Salvador es pionero, ¿no?, en el uso de esta moneda, pero ya veo que como que cuidado, porque tiene sus problemas también en El Salvador, etcétera. ¿Qué piensa usted de este Bitcoin y si Ecuador en algún momento también utilizará esta moneda? Yo creo que el Bitcoin tiene algunas ventajas, sobre todo para quienes tienen posiciones contrahegemónicas, ¿no? Por ejemplo, muchos países que están sancionados por Estados Unidos pueden utilizar esa moneda para realizar sus transacciones internacionales. Y en ese sentido viene a ser un instrumento liberador, pero también es utilizado para otros fines, ¿no? Yo creo que la decisión de El Salvador es audaz, es interesante, la estoy estudiando con mucho cuidado, mucha rigurosidad. Hasta ahora hay algunos elementos, digamos, difíciles de entender y que parece que van improvisando poco a poco en el camino, pero yo saludo, digamos, la iniciativa de querer impulsar un mecanismo de inclusión financiera para la población, con esta app que ha creado el gobierno de El Salvador llamado Chivo Wallet, en donde a cada ciudadano salvadoreño van a entregar esta aplicación para poder realizar transacciones electrónicas, con un esquema muy parecido al que existió en el Ecuador del dinero electrónico. Así que veremos cómo se desenvuelve eso, todavía es muy temprano para juzgarlo, pero sí se nota todavía un alto grado de improvisación. En todo caso, en el Ecuador creo que no estamos cerca de implementar algo por el estilo, y más bien invitar a la ciudadanía a tener mucho cuidado con las estafas, con estas captaciones ilegales, con a veces la tentación de que supuestamente entrando al mundo de las criptodivisas pueden ganar de la noche a la mañana o duplicar sus ganancias, invitándoles a tener cuidado con ello. Y más bien, si es que quieren invertir, si es que tienen excedentes que les sobran, deposítenlos en las cooperativas de ahorro y crédito que pueden tener una tasa de interés saludable y de paso garantizar que se coloque ese dinero en crédito en la economía popular y solidaria, en las zonas rurales y marginales de nuestro país. 9 de la mañana, muchísimas gracias, economista Andrés Arauz, por participar en esta entrevista. Hemos desarrollado el tema Perencuel, el tema del CIADI y lo que está pasando en la Corte Constitucional. Agradecemos, economista.